Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando sobre Educación. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Antonio Negrete, que ha aceptado participar en este proyecto. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias por aceptar participar. Gracias a ti por esta iniciativa también. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Me permites que te tutee? Por supuesto. Sí. Pues mira, ¿cuál es tu relación con el ámbito educativo? Pues soy profesor de secundaria, profesor de filosofía en un instituto público de secundaria. Y además de eso, pues no sé si a raíz de dedicarme a la educación, que bueno, empecé como a lo mejor mucha gente de una forma un poco casual, ¿no? Antes de presentarme a las primeras oposiciones no era un proyecto que se me había pasado mucho por la cabeza, lo de la educación. Pero a raíz de estar en la educación y de lecturas y tal, pues me ha interesado también desde el punto de vista filosófico, teórico, pedagógico y tal. Entonces le he dedicado lecturas, reflexiones, etcétera, e incluso algún libro que, si me permites, te querría regalar. Muy bien, oye, me encanta que me regales libros. Es este libro, Diálogos de Educación. Es parecido al título de esta serie de entrevistas. En realidad es de filosofía de la educación. O sea, un poco indaga qué base filosófica hay detrás de cada posible pedagogía. Ahí analizo cuatro posibles pedagogías muy generales que están funcionando detrás de muchas propuestas pedagógicas, y también intento indagar qué base antropológica y filosófica tienen detrás. O sea, qué hay detrás de esas teorías. Sí. Pues a ver, lo voy a bajar un poco de todas formas, ¿sí? Porque no sé por qué lo pongo tan alto. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Yo te voy a decir una serie de conceptos. Bueno, el primero de ellos es un concepto que está muy ahora quizá en el debate sobre la educación, que es el concepto del esfuerzo. ¿Qué piensas del esfuerzo? Bueno, lo primero, es curioso que se empiece por ese concepto, y es lógico que lo hayas preguntado, porque realmente a lo mejor es uno de los conceptos más polémicos que más están en la polémica educativa, ¿no? Pero parece que lo que divide a las pedagogías, entre pedagogías del esfuerzo y pedagogías de la diversión o algo así, ¿no? El concepto del esfuerzo. A ver, los seres humanos, como los demás animales, desde mi punto de vista, tenemos que hacer esfuerzo. Somos seres que necesitamos conseguir nuestra energía, lo que necesitamos del medio, y eso supone esfuerzo. O sea, no vivimos, como decían los griegos, en la edad de Cronos, donde todo caía de los árboles y había para todos, etc. O sea, que negar el esfuerzo sería suicida, sería absurdo. No somos ángeles, no estamos en el paraíso. El problema es que el esfuerzo tiene que estar al servicio, creo yo, siempre de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de lo que perseguimos, de nuestros fines. Entonces, el esfuerzo no vale por sí mismo. El esfuerzo vale cuando está integrado en un proyecto, en un fin que tú quieres conseguir o en algo que estás haciendo, ¿no? Y en ese sentido el esfuerzo cambia completamente de cariz, ¿no? Porque cuando se exige esfuerzo por esfuerzo, sin que la persona que tiene que hacer ese esfuerzo comprenda muy bien por qué tiene que hacerlo, sino como una especie de disciplina venida desde arriba, que está dictada, es conveniente, pero tú no has entendido por qué. Eso creo que siempre es un esfuerzo negativo, sobre todo en educación me parece siempre un fracaso. Ahora bien, cuando el esfuerzo procede de que el sujeto está convencido de que tiene que hacer estas cosas para conseguir lo que quiere, pues ahí el esfuerzo está integrado dentro de esa actividad, y entonces cambia completamente el cariz, y sabemos que una persona está haciendo un gran esfuerzo, pero con gusto. Es decir, que esfuerzo y disgusto no van separados. Hay un refrán que lo dice muy bien, ¿no? Sarna con gusto no pica, hay varios refranes que expresan eso, ¿no? Entonces, el esfuerzo en educación siempre tiene que estar justificado al servicio de algo que no es un esfuerzo en sí mismo, algo que es un fin, algo que se considera valioso en sí mismo, y el sujeto siempre tiene que saber qué valor tiene ese esfuerzo, y entonces mi esperanza es que el sujeto lo hace sin ningún dolor, ¿no? Otro concepto también importante, creo, es el de conocimiento. ¿Cómo entiendes el conocimiento dentro de lo que es la educación? Habitualmente se le hace la objeción a la pedagogía, digamos, tradicional, de que está demasiado centrada en transmitir conocimientos. Entendiendo la palabra conocimiento en un sentido, digamos, corriente,
Esto me parece cierto, ¿no? La educación, digamos que ha preterido, ha dejado un poco más al margen otras facetas de la existencia humana, como son la actividad, el disfrute estético, etcétera. Parece que no tienen cabida en la educación, que consistiría en una transmisión de conocimientos. Yo no quiero subestimar el valor del conocimiento, al revés. Creo que habría que reivindicar otro concepto de conocimiento más profundo que el mero concepto de una serie de saberes que se transmiten, digamos, un poco dogmáticamente, y que tampoco se ve muy bien qué relación tienen con la práctica y con el disfrute estético y otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero sí que hay otro tipo de conocimiento más profundo, podríamos llamarlo a lo mejor comprensión de uno mismo. Volvamos a la palabra, a la frase aquella que prefería Sócrates y que muchos filósofos repetían, ¿no? La de conócete a ti mismo. O sea, un conocimiento integral, que ya es algo más que conocimiento, es inseparable también de la praxis vital y de tu actitud estética y de tu actitud moral, etcétera, ¿no? Y ese tipo de conocimiento no está tampoco presente en la escuela, por varias razones. Es un asunto a lo mejor complejo, a mí me resulta complejo, pero digamos que la escuela, en cuanto a los conocimientos, casi se dedica a transmitir conocimientos científicos, técnicos, etcétera, pero no ese conocimiento profundo, filosófico, etcétera, que creo que debería ser el núcleo a partir del cual irradiasen los otros conocimientos. Los conocimientos que recibimos en la escuela, que mayoritariamente, ya te digo, son científicos y técnicos, pues nos preparan, y así se nos dice continuamente, para la vida laboral, para nuestra inserción en el mercado de trabajo, incluso, si quieres, en la sociedad, pero no te preparan en el fondo para preguntarte aquello que se preguntaba Sócrates, ¿no? Que es una vida buena, una vida digna, ese tipo de conocimiento más profundo, que ha sido tradicionalmente, sobre todo en los últimos siglos, pienso yo, dejado en manos de cosas como la religiosidad que cada uno pueda tener, o de el gusto personal, etcétera, pero que en la antigüedad, por ejemplo, los grandes filósofos griegos consideraban que era el núcleo del conocimiento. Ese creo que hay que rescatarlo y reivindicarlo, es muy difícil, claro. Otro de los conceptos sobre los que te quería preguntar en relación con la educación sería la diversión, así en general, la alegría, la felicidad. ¿Eso cómo lo concibes dentro de la educación? ¿Crees que tiene alguna importancia o no? Son preguntas todas muy, muy bonitas, muy importantes, muy esenciales y por eso difíciles de contestar. Yo aquí me estoy tirando, arriesgando, pero todo esto que digo como con convicción está completamente... Porque sé que es demasiado general, porque es más fácil hablar agarrándose a ciertas estructuras ya hechas, pero yo... No, pero es mejor ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que te comprometen más y yo quiero advertirte que lo que te estoy diciendo así puede sonar dogmático, pero está todo lleno de interrogaciones, ¿no? La diversión, la felicidad, bueno, la palabra diversión tiene unas connotaciones casi peyorativas, ¿no? Diversión es como salirte del camino, es como lo que haces cuando no estás haciendo algo serio, etcétera. Entonces yo ese concepto de diversión no lo preferiría, ¿no? Pero si me hablas de la felicidad, de la alegría, etcétera, ¿qué papel tiene la educación? Bueno, creo que sigo pensando que una educación que no se está haciendo con felicidad no está justificada. A ver, hay gente que es muy crítica con el concepto de felicidad, son gente, digamos, más kantiana, que piensa que el objetivo de nuestra vida no es ser felices, sino como mucho merecérnoslo, ¿no? A menudo, cada 2 por 3, ves reacciones contra las pedagogías de la felicidad, reacciones, digamos, ya decía, de tipo, yo llamaría kantiano, rigoristas, que piensan que es un error pensar que el objetivo de la educación es la felicidad, incluso el objetivo de la vida. El objetivo de la vida no es la felicidad, el objetivo de la vida es ser una persona decente y digna, justa, etcétera, y muchas veces ahí la felicidad puede ser un móvil que disloque eso, ¿no? Bueno, yo prefiero la visión más optimista y más armonicista, por ejemplo, de un Platón o un Aristóteles, de eso que decían de que el bueno es feliz, el justo es feliz, ¿no? Entonces yo creo que el ideal es no separar una cosa de la otra. El ideal es
hay que confiar en que la naturaleza humana tiene una tendencia natural, que puede ser distraída por mil motivos, pero una tendencia natural a hacer las cosas bien, a buscar lo bueno, lo justo, y que además eso se manifiesta como síntoma en que uno es feliz. Entonces pienso que la felicidad como mínimo, la infelicidad como mínimo es un síntoma de que se están haciendo las cosas mal. Que algo duela no puede significar que se está haciendo bien desde mi punto de vista. Entonces la educación tiene que considerar eso, como ya digo, como mínimo un síntoma de que algo ha fracasado. A ver, más conceptos, pues la pasión, las emociones, ¿crees que tienen que ver con el aprendizaje, con la educación, lo que son las pasiones o las emociones? Sí, aquí también normalmente hay una dicotomía, se establece como una dicotomía, ¿no? Entre el conocimiento tiene que ser pasional, motivado. Esto es lo típico de las llamadas pedagogías nuevas o alternativas, la prioridad de la educación emocional y todo esto. Y luego, frente a ellos parece estar pues esa visión que se identifica con la pedagogía más clásica y más rigurosa, o rigorista también, de que las emociones, a lo mejor hemos heredado eso también de una antropología que ha visto siempre las emociones como algo negativo, pues las emociones deben ser apartadas para que la razón, el entendimiento se centren en los contenidos y los procedimientos, etcétera. Bueno, igualmente aquí creo que es una dicotomía falsa, ¿no? Es una falsa dicotomía, y creo que efectivamente la escuela tradicional, la escuela actual, la escuela convencional deja un margen, no le da el peso, ni mucho menos el peso que necesitan las emociones. Las cosas no se pueden hacer sin amor, sin emoción, sin implicación emocional. Las emociones por sí mismas no solo no son negativas, sino que son positivas, ¿no? Claro, de ahí a caer en un emocionalismo según el cual, al revés, todos los contenidos sobrarían y habría que buscar exclusivamente la risa y tal, pues obviamente no, pero es que esos polos creo que hacemos mal en separarlos, ¿no? Yo buscaría la armonía de ambas cosas. ¿Qué quieres tú? ¿Acuarios o agua? Agua. Entonces, estábamos hablando de la pasión, otra palabra, creatividad. La creatividad, ¿crees que tiene lugar en la escuela o que debería tener lugar o no? Sí, a ver, es famoso el dicho este de Ken Robinson, ¿no? De que las escuelas matan la creatividad. A ver, depende cómo entendamos el concepto creatividad, ¿no? Si no nos estamos refiriendo a que uno tiene que ser necesariamente un genio y que lo que esté haciendo en cada momento tiene que ser algo completamente original, que no ha salido prácticamente de ninguna parte, etcétera, sino que nos referimos a algo más sensato, como el hecho de que el sujeto esté siendo activo más que pasivo, es decir, que esté más involucrado activamente que pasivamente. Si llamamos entonces creatividad a que el sujeto esté sacando de sí mismo, como diría Platón, eso que lleva ahí dentro, y no la visión contraria de que en un saco vacío se están echando palas de conocimientos, entonces la creatividad es fundamental, es esencial, y en ese sentido me estoy de acuerdo con las críticas a una pedagogía demasiado magistralista, en que un maestro habla desde arriba y el alumno recibe una enseñanza que él no habría podido de ninguna forma elucubrar, etcétera, y que tiene que admitir prácticamente de una forma dogmática porque viene de arriba, ¿no? No, la relación enseñanza-aprendizaje tiene que ser otra, tiene que ser, como se ha dicho a veces, en que el profesor, que efectivamente sabe más, sabe también por dónde hay que provocar al aprendiz para que él mismo elabore, es decir, creativamente, eso que el profesor ya conoce. El procedimiento, por ejemplo, en matemáticas, el procedimiento por el que se descubre un nuevo teorema, no la enseñanza directa del teorema y después la demostración. El camino, ¿no? Quizá. El camino por el que se ha construido, el camino por el que se ha descubierto, el camino de descubrimiento.
Bueno, otro concepto que se me había ocurrido preguntar es el de la salud en la educación. La salud y educación. Salud y educación. O sea, ¿tiene que ver algo la salud con la educación o no? O sea, el hecho de el estar sano, la salud de los alumnos, la salud del profesor o... Sí, bueno, ahí se me ocurren al menos dos cosas que me parecen muy importantes, y es también muy importante que se haga esa pregunta, que nunca se hace en relación con, o muy pocas veces, porque esa pregunta suele surgir normalmente de parte de los médicos o del ámbito pediátrico o alguna cosa así, pero en el ámbito educativo se habla muy poco. Por ejemplo, una cosa que me gustaría poner encima de la mesa desde el principio: la escuela es completamente insana. No se puede tener a un niño 6 o 7 horas casi seguidas, con una interrupción de apenas media hora, sentado en un pupitre. Luego nos quejamos de que hay niños con obesidad, hipertensión, etcétera. Los niños están pidiendo actividad, y desde pequeños les estamos sometiendo desde prácticamente los 3 años, gente que los lleva a la escuela aún no obligatoria, los estamos sometiendo a un proceso que está hecho, como la mayoría de las cosas, desde el punto de vista de los adultos, desde las necesidades de los adultos y no desde las de los niños. Eso es un aspecto. Bueno, y el otro aspecto no, realmente es lo mismo. Lo otro que pienso es que la educación física debería tener un lugar mucho más importante del que tiene en la educación, pero no la educación física. La educación física, a lo mejor entendiéndola como a lo mejor lo entendían los griegos, en un sentido más amplio, como gimnástica, que era en general el cuidado del cuerpo en todos los aspectos, también en el dietético, por ejemplo, y la actividad corporal. Por ejemplo, en otros países como en la India, en la educación física se hace baile. Bueno, aquí hay profesores que meten coreografías, y poco a poco se va cambiando eso, ¿no? La imagen no es la imagen tradicional de la educación física, que son 4 ejercicios gimnásticos, sino algo más amplio y que tiene también que ver con la educación del alma, como diría Platón, ¿no? La armonía. Luego somos seres, como decía Ken Robinson, que si tú vas a un congreso de científicos o de sabios, pues ves que son personas que prácticamente utilizan el cuerpo como carrito para llevar la cabeza, ¿no? Que no tienen coordinación, no tenemos coordinación física, y es porque ese aspecto ha sido también, por razones también tradicionales de la visión del cuerpo como algo negativo, pecaminoso, etcétera, pues ha sido también preterido y no cultivado. Bueno, otro concepto también del que se habla mucho, y de hecho ha habido una legislación reciente, es el tema de la autoridad. La autoridad del profesorado, la autoridad en general. ¿Qué piensas de la autoridad con respecto a la educación? El concepto de autoridad es un concepto que tiene sentido. Hay autoridad cuando, digamos, en términos pedagógicos, hay autoridad cuando una persona tiene más competencias, más habilidades, más conocimientos en un ámbito que otro. Entonces la autoridad emana de ahí, de que, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo contigo y tú sabes mucho más de eso, para mí se genera inmediatamente una relación de autoridad y de respeto a la autoridad por mi parte, ¿no? ¿Cuándo falla eso? Cuando se produce esa confusión tan habitual entre lo que los latinos llamaron autoritas y potestas. Es decir, una cosa es que tengas autoridad y otra cosa es que tengas fuerza o potestad legal para hacer determinadas cosas que no se deducen de tu autoridad real, de tu autoridad, digamos, espiritual o de tu autoridad pedagógica. ¿Vale? Esto se confunde muy fácilmente. Entonces, tradicionalmente, el respeto a la autoridad era el respeto a la autoridad legal, no a la autoridad legítima. ¿En qué se diferencia esto? Pienso que el que tiene la autoridad legítima continuamente tiene que estar demostrando esa autoridad. Y siempre, digamos que en esa relación de autoridad, el que está, digamos, por debajo, si se puede hablar así, tiene que ser en último extremo el que otorga esa autoridad. No se la puede otorgar uno a sí mismo. No se puede uno otorgar a sí mismo la autoridad. Por tanto, cuando un profesor pierde la autoridad ante los alumnos, hay muchas razones para ello, ¿no? Razones. No, el único responsable, ni mucho menos, es el profesor, en todo un entorno de razones sociológicas, culturales, etcétera. Pero por lo que respecta al profesor, a la relación profesor-alumno,
La pérdida de autoridad debe vivirla el profesor como no he logrado transmitir esta autoridad legítima y al final tengo que recurrir a la autoridad legal, es decir, a la fuerza. Entonces, en ese sentido, las reivindicaciones que se hacen a veces de el profesor debe volver a tener autoridad, etcétera, no me gustan porque creo que no van al fondo de por qué se ha perdido la autoridad, ¿vale? Y no se va a recuperar la autoridad sencillamente con poner una porra en la mano, digámoslo vulgarmente, o con concederle ponerle una estrella de sheriff al profesor. Así no se va a recuperar la autoridad. Por lo menos la autoridad en el sentido profundo de eso, autoritas, no potestas, ¿no? Y difícil saber cómo se va a recuperar, ¿no? O cómo volver a que el profesor vuelva a tener, digamos, un papel, pues eso, respetado. Bueno, es que por otra parte, manera, el concepto de autoridad, ya te decía al principio, desde mi punto de vista, tiene sentido, pero es complejo. Nosotros debemos tender como sociedad, en una sociedad democrática, debemos tender a que la autoridad sea más horizontal que vertical. La autoridad se retroalimenta, no es una cosa que venga de arriba, ninguno de nosotros tenemos la autoridad. Un título no nos da ninguna autoridad, los que nos han dado el título tampoco tienen una autoridad. La autoridad es algo... La autoridad es, bueno, no vamos a entrar en la definición filosófica a lo mejor porque nos meteríamos aquí en un debate, pero es algo que tiene que estar repartido en la sociedad. Ningún miembro de la sociedad, y por supuesto el alumno, puesto que se le está educando además para ser un ciudadano completo, en ningún momento tiene que admitir que algo es así porque viene de arriba, porque viene dictado de arriba. Eso es completamente antidemocrático, lo propio de las tiranías. Por tanto, no podemos querer educar a tiranos. Y muchas veces cuando se nos recomienda recuperar la autoridad del profesor, a mí me suena a estar recuperando ese poder tiránico, Bueno, el último de los conceptos de lo que quería que habláramos es el respeto. El respeto en la educación. ¿Crees que es importante? Respeto del alumno al profesor, respeto del profesor hacia el alumno, de los alumnos entre sí, en fin, ¿qué se te ocurre con respecto al respeto? Bueno, el respeto es el concepto moral fundamental, ¿no? No hay relación moral si no hay respeto, entonces obviamente el respeto es fundamental. Ahora, el problema como siempre es cómo hay que entender el respeto, en qué consiste el respeto. Por lo que te decía antes de lo que pienso sobre la autoridad, igualmente ahí ya aparecía un poco el concepto de respeto, ¿no? El respeto es algo que de forma natural se produce cuando una persona puede enseñarte algo y tú ves que ahí tienes algo que aprender, entonces ahí hay un respeto pedagógico. Luego hay un respeto moral por otros sentidos. Por ejemplo, el respeto moral, más propiamente moral, te lo encuentras cuando una persona tiene valores morales que son importantes y que tú tienes que respetar, que no tienen por qué ir unidos. Por ejemplo, el profesor ni mucho menos es siempre digamos, el referente más moral, desgraciadamente, pienso yo. ¿Por qué? Porque, como te decía cuando hablábamos del conocimiento, como los conocimientos que transmite el profesor no son conocimientos integrales, no son conocimientos que vayan al conócete a ti mismo, que vayan al fondo de lo que es el ser humano, entonces puede darse el hecho frecuentísimo de que una persona sea muy ducha, muy experta en determinados conocimientos científicos, técnicos, incluso filosóficos, pero a nivel de dogma, de transmisión, etcétera, y que sin embargo la moral vaya desconectada, por tanto no es un referente moral. Y luego el respeto, evidentemente, es una cosa que igual que la autoridad fluye en todos los sentidos. Se habla mucho actualmente de la falta de respeto de los alumnos por los profesores, pero no hay que obviar que vivimos en una sociedad donde los valores y la información la dictan los adultos, y a mi percepción es que los adultos faltan mucho más el respeto a los menores que los menores a los adultos. Sigue habiendo agresiones, ya a lo mejor no físicas, pero psicológicas, verbales, etcétera. Un profesor habla a un alumno como en general no admitiría que el alumno le hablase a él.
salvo excepciones. Esas excepciones son las que salen en los medios de comunicación que gestionan los adultos. Un menor de pronto le habla mal o agrede a un profesor y eso es noticia, y además los medios dan pábulo a la idea de que eso es generalizado. Eso no es así. Lo generalizado no es tampoco lo contrario, de lo inverso, pero entonces para enseñar respeto primero tienes que respetar tú. Bueno, vale, seguimos ya, no queda, pues bueno, ahora solo son 2 preguntas que si las quieres englobar en una o como tú quieras. Bueno, las 2 últimas preguntas son ¿cuál es tu opinión acerca de en general, acerca de bueno, ya has hablado de ello, pero ¿cuál es tu opinión acerca de la situación actual del sistema educativo en España? ¿Y qué propuestas crees que podrían mejorarlo? ¿Vale? Sé que es una pregunta muy extensa, pero bueno, un poco hablar sobre ello. Si me preguntas por el sistema educativo en general, no por el público, sino en general, el sistema educativo, es una pregunta aún más compleja, pero bueno, para no intentar extenderme mucho, pienso que la dicotomía enseñanza pública, enseñanza privada, es una dicotomía de carácter más bien económico y político y no pedagógico. Normalmente los partidarios de la educación concertada o de la educación privada suelen aducir que en esas enseñanzas hay la posibilidad de educarte en otros métodos, en otros criterios pedagógicos, en otras concepciones incluso humanas, etc. Excepcionalmente es así. Y en la medida en que eso es excepcional, también me parece digno de estudio y de análisis y de cuidado. No estoy en contra de que cada uno se eduque de acuerdo con sus criterios, pero evidentemente si llegamos al extremo de que uno entra en una escuela coránica y ahí no estudia ninguna otra cosa que el Corán, o traduciéndolo a nuestra cultura más cercana, entra en una escuela religiosa fundamentalista cristiana, que hay muy pocas, o no sé si realmente se puede decir, pero las hay, sí. y apenas tiene una visión de otros aspectos, evidentemente eso nos debe preocupar al resto de la sociedad. Pero lo general no es eso, lo general es que la diferencia entre escuela privada y pública es una cuestión social, de elitismo, de tal. En ese sentido, esa es una discusión política que me parece muy interesante, pero que desde el punto de vista pedagógico yo dejaría a un margen. A lo mejor injustamente, ¿no? Porque, por supuesto, la segregación de los alumnos es un hecho pedagógico de primer orden y gravísimo. Pero por centrarme un poco en lo que tiene que ver con las metodologías, pienso que no hay una diferencia importante entre escuelas públicas y escuelas privadas. En las escuelas públicas cada vez hay más heterogeneidad. Se van ensayando proyectos diferentes, a iniciativa de profesores, de grupos de profesores, etc. Por tanto, la escuela pública, en principio, puede albergar casi cualquier tipo de pedagogía, por decirlo así. Y por otra parte, la contrapartida de esto es que las escuelas privadas en general no son tan originales como muchas veces pretenden, sino que ya te decía, prácticamente se basan en una segregación de los alumnos. En realidad están aplicando pedagogías muy similares a las de las escuelas públicas convencionales, pero con una selección tácita de los alumnos. Entonces, tomando la situación de la educación generalizadamente, ¿qué diría? Bueno, la situación en España no me parece muy diferente de la situación en otros países. Si tenemos en cuenta los rasgos culturales de nuestro país, históricos, etcétera, el nivel de lectura que tiene un adulto español, la cultura que tenemos, incluso el medio ambiente, etcétera, creo que estamos en unas circunstancias similares a las de los países de nuestro entorno, y todos estos análisis catastrofistas de que la educación española está fatal y tal, me parecen interesados y falsos, erróneos. Sin embargo, hay muchas cosas que están mal en la educación, tanto española como de los demás países, desde mi punto de vista. Es una educación en que, como se ha dicho varias veces, pues está modelada según el modelo de la industria, de un proceso industrial. Yo diría que hay una serie de males globales a la educación española y a la educación en general. No conozco todas las educaciones del mundo,
pero en general, lo que es el concepto. Vale, pues un poquito de agua. Sí, por decirlo en pocas palabras y con términos a lo mejor muy genéricos, pero yo el diagnóstico que haría de los principales males de los sistemas educativos, ya te digo, en general, es unos más y otros menos, con los matices, ¿no?, que haya que hacer, pero en general diría que por una parte es una educación muy instrumental, una educación instrumental que parte de una concepción bastante instrumental del ser humano. No es una educación donde el objetivo sean los valores últimos del ser humano, eso se deja al designio de cada individuo o a la religión que pertenezca o a un ámbito ahí borroso que es típico de la modernidad, ¿no?, el haber perdido la búsqueda de valores. Una vez emancipado de que la Iglesia te los proveyese, pero el sujeto se ha quedado sin herramientas por lo menos conceptuales, ¿no? Entonces, por una parte, creo que la educación es muy instrumental, y eso, por ejemplo, se manifiesta especialmente en que todo gira también en torno procedimentalmente en torno a la evaluación. La evaluación es el centro de la educación y el alumno lo sabe desde que entra. El alumno sabe que vaya a aprender es una figura retórica muy bonita que aparece en los preámbulos de las leyes educativas, pero que en realidad es lo que va allí es a sacarse un título. La nota, ¿no? La nota que al final se va a traducir en un título que le va a habilitar para trabajar en una cosa en otra. Él sabe que en todo momento se está jugando, o cree que en todo momento que se está jugando su destino vital, etcétera. Y luego el otro aspecto, ese sería un aspecto, el aspecto instrumental, y otro que evidentemente están conectados, es el aspecto de segregación. De la educación no compensa las desigualdades injustas, no tiene en cuenta apenas por qué una persona, un alumno llega con las circunstancias que llega. La educación suele hacer el diagnóstico de este alumno no quiere, lo atribuye a su voluntad y no indaga por qué ese alumno no quiere, ¿no? Entonces, realmente la escuela, como los sociólogos han visto ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, más famoso en esto era Bourdieu, la escuela lo que hace es reproducir la estructura social, no la corrige. ¿Vale? Entonces, esas son las dos grandes... Sí, las dos grandes, digamos... pegas desde mi punto de vista. Sí, que le ves ahora mismo, ¿no? En general. En general, claro, luego particularizando, pues especialmente la educación española, pues debería, eso se dice en los estudios internacionales, a los que tampoco es que yo les dé un valor absoluto, pero con lo que el diagnóstico que hacen, por ejemplo, los informes PISA de lo que aún queda por hacer en España para parecerse, por ejemplo, a Finlandia, es que seguimos dependiendo demasiado de la clase magistral, de lo memorístico, que tenemos un montón de horas improductivas, etcétera, etcétera. Y bueno, visto la situación o un poco tu opinión o tu forma de ver lo que está pasando ahora mismo, ¿qué propuestas harías, ¿no?, para mejorarlo? ¿Qué propuestas crees que podrían mejorar el sistema que tenemos? A nivel muy abstracto, y la gente puede pensar, ¿eso cómo se concreta? Pero se concreta, pero dicho a nivel muy abstracto, para mí esos dos serían los elementos por los que habría que empezar, ¿no? Conceptualmente los que habría que tener ahí como finalidad. Uno es desligar la educación de la evaluación. Para mí eso me parece fundamental. Si lográsemos que la evaluación fuera, como a veces se dice también retóricamente, luego muy pocas veces se llega a practicar eso, que la evaluación fuera exclusivamente un proceso de diagnóstico de qué no está funcionando bien para que funcione mejor, y no un juicio sumarísimo sobre el alumno hecho por parte del profesor, sino una recapitulación, una recapacitación de profesores y alumnos conjuntamente de cómo podemos mejorar en nuestro conocimiento. Es decir, si la evaluación no fuese el juicio al que se somete al final a una persona para obtener un título o no, ponerle en su lugar en la sociedad, habríamos conseguido muchísimo. ¿Cómo se implementa eso? De muchas maneras. Que en las clases tenga muchísimo menos peso lo evaluativo que lo creativo, lo formativo, etcétera. Que en esa evaluación participen honestamente todos los implicados. Son cosas que se dicen muy fácilmente, pero que la práctica demuestra que no se pueden hacer, porque el profesor normalmente se considera investido de una autoridad
que ponerla en manos también de los alumnos considera que es un agravio, una dejación de su autoridad, ¿no? Y no es así, ¿no? Y en el otro aspecto, la no segregación, trabajar por verdaderamente la integración, que van unidos, ¿no? Entonces ahí el profesor y el sistema educativo en general tiene que conocer las circunstancias de cada alumno, las circunstancias sociales, personales, etcétera, y hacer conseguir el producto alquímico que es la educación, porque la educación es como la vida, imposible de solucionarla, no tiene una solución matemática, pero por eso es un reto, ¿no? Y el producto alquímico ese es mezclar las dos cosas heterogéneas, la igualdad y la diferencia, por ejemplo, que todos sean realmente iguales y todos sean a la vez diferentes, ¿vale? Normalmente se tiende a uno de los polos y se olvida el otro. Por ejemplo, si se tiende a la igualdad, se homogeniza, se les pide a todos lo mismo, justificadamente, ¿no? Se dice, es que todos tienen que ser iguales, pero eso no es igual. La igualdad consiste en tratar desigualmente a lo desigual, pero claro, eso también genera un problema, que es, si yo trato desigualmente a la gente, estoy generando injusticia por falta de igualdad. Entonces, ese gran problema de sincronizar la igualdad y la desigualdad, de entender eso, es el gran reto, ¿no? Y bueno, se me ocurre preguntarte, ¿qué le exigirías a los responsables políticos con respecto a la educación? ¿Se te ocurre alguna cosa que podrías demandar? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, más medios, ¿no? más profesores, más presupuesto. Por supuesto, cuando aulas masificadas hacen imposible la educación. Todo esto que estamos hablando, eso está claro. Pero fíjate, pienso que no es el principal problema, el de los medios. Me preguntas por qué tendrían que hacer los políticos. Hombre, los políticos deben ser representantes, por tanto deberían representar lo que la sociedad quiere de la educación. Pero claro, en la educación participan muchos sectores. Sería un engaño pensar que, por ejemplo, solo un grupo de pedagogos pueden aconsejar a los ministros. También sería un error pensar, como a veces se propone, que son los profesores los únicos que tienen que decir algo al respecto, ¿no? Y que a veces hasta se desprecia a los pedagogos, ¿no? Es cuestión de pedagogos que, aunque no participen directamente en la actividad educativa, han pensado sobre ella y la han estudiado científicamente, sabiendo que una ciencia como la pedagogía o como la psicología o la sociología no son ciencias exactas, pero en la medida que proporcionan conocimientos hay que tenerlo en cuenta. La visión de los profesores, fundamentalmente la visión de los alumnos también, que es a los que nunca se escucha, y la visión del resto de la sociedad, de padres y del resto de la sociedad. O sea que en realidad lo que yo le pediría a los políticos, bueno, fundamentalmente que no hagan política barata, o sea, mala política con la educación, que piensen en la educación. En la educación va a haber siempre diferencias ideológicas. Me parece un error querer hacer una ley en un momento, una ley de corte completamente liberal, conservador, por ejemplo, para que a los 4 años se quiera hacer una ley de corte socialista o comunista. Eso es un error. Mientras en la sociedad sea heterogénea, hay que buscar que todas las partes estén representadas, hay que buscar un acuerdo. Y entonces les pediría, por una parte, que no hagan mala política, que intenten un acuerdo verdaderamente político y que tengan en cuenta a todos los sectores de la población en un proceso que debería ser informado, es decir, un proceso en el que se lee, se debate, se discute, y todas las personas que participan en el debate, que deben ser todos los sectores de la sociedad, de una u otra forma, han reflexionado previamente sobre qué queremos con la educación. Bueno, pues a ver si lo vemos, eso, ¿no? En el paraíso. Y bueno, muchas gracias por la entrevista y por el libro. Muy bien, gracias.